La zona metropolitana de Los Ángeles es la más grande de todo el mundo, ubicada en California. Son sus parques de diversiones lo que atraen a cientos de turistas que disfrutan del clima y de los juegos, quienes se pasean también por sus lujosas tiendas o se maravillan con sus estrellas. Y es que gran parte de las películas que vemos son hechas en esta ciudad, y es que California goza de una de las mejores economías a nivel mundial. Pero hoy estoy aquí para conocer su lado mexicano, y es que alguna vez perteneció a México. Esta no es una guía sobre qué hacer en Los Ángeles, de una vez lo aclaro, mi canal está totalmente enfocado a conocer la historia y cultura mexicana, y por eso hoy te hablaré de cómo fue que México perdió Los Ángeles. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo me encuentro realizando mi primer video fuera de tierras mexicanas. Estoy en el condado de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos. Esto no va a ser una guía sobre Los Ángeles, estoy aquí para ver la historia, un poquito de ver este proceso de cómo México fue que perdió todas estas tierras, la mitad de su territorio, y estoy justamente en donde fue la batalla del río de San Gabriel. Aquí México perdería Los Ángeles y eso lo llevaría prácticamente a perder todo California y posteriormente la mitad de su territorio. Mientras voy en el avión en un viaje de 4 horas desde Ciudad de México, voy pensando en las cosas que la mayor parte de la gente cree, como California nunca perteneció a México. Los californios se sentían muy alejados de Ciudad de México y tenían poco desarrollo económico, por eso anhelaban la separación. California fue regalada o vendida por un traidor mexicano. Bien, pues el propósito de este viaje es conocer la historia verdadera de qué fue lo que pasó, y se me ocurre que lo primero debe ser buscar un monumento donde Estados Unidos de América reconozca que hubo una batalla contra México. Como referencia, mencionaré Alta California y californios durante el periodo mexicano y California y californianos durante el periodo estadounidense. En la ciudad de Montebello, dentro del condado de Los Ángeles, se encuentra un pequeño monumento con una placa que al menos reconoce la batalla del río de San Gabriel en 1847, en el entonces estado mexicano de Alta California, entre las fuerzas invasoras americanas comandadas por el capitán Stockton y Kearny contra las mexicanas bajo las órdenes de José María Flores. Aquí lo que empieza a ser raro y molesto es que en lugar de poner la palabra mexicanos, usan el término californianos, que realmente serían californios. Esto obviamente para omitir el nombre de México. De todas las batallas en la historia de Estados Unidos, además de su independencia, esta debería ser una de las más importantes, porque díganme, ¿qué otra lucha les dio tanto territorio? De esta batalla moriría la Alta California mexicana y nacería la California de Estados Unidos. Este es el monumento en honor a cómo duplicaron su tamaño y cómo se convirtieron en uno de los países más grandes del mundo. Sabemos que los estadounidenses son muy patrióticos, hacen grandes monumentos en donde sucesos históricos. Lo que me maravilla es que aquí en este lugar hay algo muy pequeño, algo fuera de lo común a lo que es Estados Unidos. Y esto nos habla de que pues quieren ocultar algo o prefieren no mencionarlo o simplemente olvidarlo. Y creo que este monumento, este lugar histórico es prueba de ello. Si California se separara hoy de los Estados Unidos, California se convertiría en la quinta potencia a nivel mundial, así de poderoso es California. California es el estado más poblado de Estados Unidos de América, con alrededor de 40 millones de personas, de las cuales aproximadamente 11 millones son mexicanas, y de esas 11, solamente 1 millón habita en Los Ángeles ciudad. Pero si consideramos toda la zona metropolitana
Metropolitana, o como le dicen, Gran Los Ángeles, esta suma sube a 4 millones de mexicanos, lo que la convierte en la cuarta con más mexicanos en todo el mundo, solo por debajo de la zona metropolitana de Ciudad de México, la de Monterrey y la de Guadalajara. Aquí muchos se confunden en las estadísticas porque no diferencian entre ciudad y área metropolitana. Suelen comparar toda el área metropolitana de Los Ángeles contra la ciudad de Monterrey o Guadalajara sin contar sus propias áreas metropolitanas. Aquí es importante hacer esa aclaración. Bueno, andariegos, aquí estoy con Flavio, un gran amigo. Él es fundador del proyecto México Incógnito, que busca rescatar aquel México profundo. Gracias a él estoy aquí en Los Ángeles, me está ayudando a reconocer la historia de California. Y Flavio, pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí contigo. Muchas gracias a Manuel, siempre de corazón les digo que lo sigan, es uno de los grandes documentalistas de México, mis admiraciones más grandes por toda la labor que él realiza. Y pues nada, también aquí les recomiendo que sigan la plataforma de México Incógnito, ahí buscamos también revivir, como dijo Manuel, las costumbres, las tradiciones y los pueblos desconocidos de nuestro México. Pero mis más grandes agradecimientos a ti, Manuel, y gracias por estar aquí, siempre es tu casa y eres bienvenido. Gracias. Ahora llegamos hasta donde se encuentran las instalaciones del parque de Universal Studios, que junto con Disneyland son el gran atractivo turístico de California. El país que más visita este estado es México, con alrededor de 6 millones de turistas cada año. Pero gran parte de ellos ignora que frente a Universal Studios está el sitio que sería la antesala al Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que los mexicanos se quedarían sin la mitad de su territorio. Ya después de ver la batalla de San Gabriel, el pequeño monumento que hay ahí, venimos hacia el campo de Cahuenga. Está ubicado frente a los estudios Universal. Seguramente muchísimos de ustedes han estado aquí, pero no han visitado el campo de Cahuenga. Por cierto, en el metro hay algunas placas que van narrando la historia, pero ya han quedado como olvidadas u ocultas, mejor dicho. Pero ahí en el metro también de Universal Studios, de la estación Universal Studios, pueden ver estas placas que narran un poco de la historia que les he estado contando a lo largo de este video. Ahorita se encuentra cerrado, pero estamos tratando, bueno, Flavio nos hizo el favor de mandar un correo para que en estos días pasados, para que nos pudieran dar la oportunidad de entrar y pues documentar un poquito sobre la historia del origen mexicano de California. Después de 2 batallas que México perdería, en este sitio se firmó el Tratado de Cahuenga, el cual fue redactado por José Antonio Carrillo y firmado por John Fremont, representante de las fuerzas estadounidenses, y por parte de las mexicanas fue Andrés Pico. Días antes había sido la batalla de San Gabriel y la de la Mesa, y con este tratado se pone fin a la guerra solamente en Alta California, con el objetivo de no destruir el centro de Los Ángeles y proteger a sus habitantes. En el interior del museo verás una recopilación de documentos sobre este suceso histórico, uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos. Aún se puede apreciar unas campanas que pertenecían al Camino Real, y aunque ya no están puestas donde solían estar, en las calles hay letreros con marcas de campana para recordarlas. Después de que los estadounidenses tomaron Los Ángeles, se fueron por Las Vegas en Nevada y Santa Fe en Nuevo México, y de ahí por Monterrey y después Veracruz y Puebla, para finalmente llegar a Ciudad de México, donde se libraría la batalla de Churubusco. Es el templo del exconvento. Para que todo el mundo a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponamos a recordar. En el interior de lo que fue el convento de Churubusco se encuentra el Museo Nacional de las Intervenciones. Los domingos no cuesta, al menos para mexicanos, y puedes disfrutar de sus bellos jardines y áreas abiertas. En este museo podrás ver todas las invasiones que ha sufrido México a lo largo de su historia, iniciando con la conquista española hasta llegar a las guerras e intervenciones de Estados Unidos y Francia. Y creo que aquí es momento de conocer la verdadera razón de la guerra entre Estados Unidos y México y por qué fue tomando todo este territorio, y de manera rápida esto fue lo que pasó. La verdadera historia es que el presidente Polk quería cumplir con el destino manifiesto, aquel que dice que Estados Unidos de América es una nación que por mandato y derecho divino ha sido elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico.
Algunos presidentes de Estados Unidos quisieron arreglar esto comprando la región de Alta California, pero el gobierno mexicano siempre se negó. Después llegaría Polk con un plan secreto para obtener estas tierras. Fue así como mandó a un grupo de soldados a invadir suelo mexicano con el propósito de que los mataran y poder declarar una guerra. A esto se le conoce como la escaramuza Thornton y con ello el inicio de la batalla y pérdida del territorio mexicano. Existen muchos libros que te hablan de esta escaramuza, donde es bien sabido que si Estados Unidos quiere provocar una guerra, casi siempre crea un sacrificio y en respuesta a un ataque. México se encontraba en conflicto con unos estadounidenses quienes habían generado la famosa Revolución de Texas. Sobre esto haré otro video, pero de manera rápida te lo explico. Muchos años antes, México dio una concesión de tierras para que un grupo de estadounidenses vinieran a trabajar las tierras del entonces estado de Coahuila y Texas. Así es, estos dos estados eran uno solo. Los estadounidenses tenían que adoptar la ciudadanía mexicana y cambiar su nombre al español, como Stephen Austin, que cambiaría su nombre a Esteban Austin. Estos estadounidenses, ahora mexicanos, trajeron a sus esclavos a trabajar en los campos de algodón. Lo que no sabían es que en México estaba prohibida la esclavitud y en Estados Unidos permitida. Y México les liberó a sus esclavos. Esto les causó una gran molestia y aprovecharon el cambio de gobierno de Antonio López de Santana. Él propuso un gobierno centralista y un cambio de constitución que haría que los estadounidenses, ahora mexicanos, generaran una revolución con el propósito de crear una nueva república. Estados Unidos enviaría apoyo y se quedarían con el estado de Texas, aunque la división política seguiría en conflicto, por lo que en 1846 el presidente Polk aprovecharía esta oportunidad y envió a un grupo de soldados con el propósito de que los mataran para provocar una guerra. En el Museo de las Intervenciones de Ciudad de México podrás saber que Estados Unidos no es el único país que le ha quitado territorio a México. También Inglaterra le quitó Belice y por eso hoy nuestro vecino del sur habla inglés. Podrás saber que México también fue invadido por Francia y algo sorprendente y que tal vez no habías escuchado nunca es que durante la guerra contra Estados Unidos unos migrantes irlandeses vinieron a defender a México, quienes eran soldados irlandeses del batallón de San Patricio. Ellos dieron su vida junto a los mexicanos tratando de defender nuestro territorio. En sus paredes aún se pueden ver todos los impactos de bala y por eso este museo se conmemora y honra a estas personas de Irlanda. Después de la batalla de Churubusco, el ejército de Estados Unidos pondría el cierre final dirigiéndose hacia el castillo de Chapultepec, donde se encontraban los últimos bastiones del ejército mexicano.
Fue así como la noche del 12 de septiembre de 1847 empezaron los ataques. En este recinto había un colegio militar, donde los jóvenes empezaban como cadetes. Fue aquí que a ellos se les ordenó huir, sin embargo algunos de ellos se quedaron para pelear y defenderlo. A estos jóvenes se les conoce como los niños héroes. El 13 de septiembre se daría la batalla, donde los mexicanos fueron superados en número y más de 300 soldados perderían la vida. Aquí hay muchas versiones sobre lo que pasó con los niños héroes, pero algunos de ellos se dice que al ya no tener armas ni municiones, decidieron saltar para usar sus cuerpos como proyectiles. Otros historiadores mencionan que fueron los propios estadounidenses quienes los aventaron. Lo que es verdad es que Estados Unidos en cada lugar que tomaba, quitaba y quemaba la bandera nacional en señal de burla y victoria, una especie de humillación hacia el enemigo. Por eso Juan Escutia, quien había nacido en Tepic, Nayarit y quien solo tenía 25 años, decidió quitar la bandera y aventarse con ella para evitar que la quemaran y la humillaran. Un auténtico acto de amor a la patria, a su tierra, a sus raíces. Dicen los historiadores que estos niños héroes dieron una muestra de orgullo, coraje y dignidad, no solo para los propios mexicanos, sino también para los estadounidenses. Esta batalla la perdería México y con ella la guerra. Estados Unidos ondearía su bandera en el Zócalo por unos meses, en lo que se firmaría el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Una vez que Estados Unidos ganó la guerra y tenía a sus hombres en todas las principales ciudades de México, en Washington se decidía con cuánto territorio se iban a quedar. Algunos querían que con todo el país. Sin embargo, la supremacía blanca hizo énfasis en que Estados Unidos tenía que ser un territorio de gente blanca y no mezclada. Fue ahí cuando Sam Houston propuso quedarse con el territorio de México hasta donde es Tampico, Tamaulipas, ya que en el norte había gente más clara y en el sur la morena, pero al final se decidió y se pactó solo quedarse con Alta California, Nuevo México y Texas. Fue así que México tuvo que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, con el que se perdió la mitad de su territorio. En el campo de Cahuenga, el lugar donde se perdió Los Ángeles y Alta California, hay una placa en memoria de las Fuerzas Armadas que defendieron a los Estados Unidos. Algo irónico, porque estas tierras no fueron defendidas, sino tomadas a la fuerza para cumplir el destino manifiesto, aquella creencia que por derecho divino, Estados Unidos tenía que ser un país muy grande. Cuando visites Los Ángeles, trata de ir a la estación de Universal, ahí verás una serie de mosaicos con todo lo que te he comentado en este video. En estos mosaicos también conocerás a Pío Pico, el último gobernador mexicano de Alta California, y sabrás que Los Ángeles fue fundada por 44 personas del noroeste de México, la mitad era afromexicana. Ahora regresamos hasta el centro de Los Ángeles, a su mero corazón, que es donde está la Placita Olvera, algo muy distinto a la arquitectura tradicional estadounidense. Esta es la típica plaza mexicana que podemos apreciar en gran parte de las ciudades de nuestro país, con un kiosco al centro para eventos y alrededor bancas con árboles. Un ejemplo, Chihuahua, la última ciudad mexicana que he visitado y que te he mostrado en video. En una de las esquinas de la Placita Olvera está Pico House. Aquí se encontraba la casa del último gobernador bajo mandato mexicano, quien era Pío Pico. Al pasar California a Estados Unidos, esta área de la ciudad dejó de ser el centro económico y a manera de rescatar la zona, Pío Pico destruye su casa y construye un hotel en estilo italiano, abriendo sus puertas en 1870, y llegó a ser el mejor de la ciudad. Ahora en la actualidad es un recinto comercial y el edificio histórico más bonito de lo que era el pueblo. Y del otro lado de la Placita Olvera está el consulado mexicano con un gran mural sobre la mexicanidad que vale la pena apreciar. De aquí vamos a conocer la casa más antigua de lo que era el pueblo de la Reina de todos Los Ángeles, pero para llegar a ella hay que caminar por toda la calle Olvera, la más antigua de la ciudad y que ahora es peatonal, y realmente te sentirás como en México.
Aquí empiezo a ver que el pueblito de la Reina de todos los Ángeles es el refugio de cualquier mexicano que no puede volver a su tierra y busca una manera de sentirse como en casa. Y esta es la Ávila Adobe, en la actualidad un museo sobre esta casa construida en 1818 y forma parte de los monumentos históricos de California. Es un reflejo de cómo era la vida en 1840, construida por Francisco Ávila, un hombre originario de Sinaloa. En su interior podrás ver muebles antiguos y cómo se repartían y conformaban los distintos cuartos de aquella época. Y durante la invasión de los estadounidenses a Alta California, el general Stockton la tomó. Entrar aquí no tuvo costo, solo nos pidieron enseñar nuestros registros de vacunación y además de conocer los cuartos, puedes ver el patio con la cocina de humo. A mí me gustó mucho ver una fotografía antigua de los californios llevando a cabo una gran fiesta. Aquí hay que recordar que el término californio se le da al gentilicio del periodo mexicano y californiano en el nuevo periodo, el estadounidense. Durante mucho tiempo se dijo que California se separó de México por la distancia con la capital. Lo irónico es que Washington D.C. se encuentra aún más lejos y tardaron más de 20 años en poderse conectar. En la actualidad, la Ciudad de México es una de las ciudades hermanas de Los Ángeles. Bueno, aquí Flavio ya me trajo a conocer la Plaza México, que es la que tengo aquí atrás. Me comenta que hay una réplica de México, o sea, está una réplica del Ángel de la Independencia, una réplica de un kiosco en el estado de Guanajuato, cabezas olmecas, en fin, vamos a conocerla. Algo que me impresionó mucho fue el artículo del periodista estadounidense Joe Matthews, donde menciona que la Ciudad de México debería volver a ser la capital federal de California, incluso que los niños de este estado deberían de viajar a estudiar un semestre a la capital de México, ya que Los Ángeles está más conectada culturalmente a Ciudad de México que a Washington. Los Ángeles también comparte historia, geografía y economía con México, ya que es el principal socio comercial de California. En la descripción del video dejaré un enlace a este artículo, aunque está en inglés, para que lo puedas leer. Por lo que explica el periodista Joe Matthews es por qué el centro de Los Ángeles es tan distinto al resto de ciudades de Estados Unidos, y fue por el Tratado de Cahuenga. Por este ya no se destruyó el centro de la ciudad y hoy podemos ver los edificios que sobrevivieron al cambio de país. Ahora vamos a ver lo que es la iglesia de Nuestra Señora de la Reina de todos los Ángeles, la más antigua de la ciudad, data de 1822. Aquí hay que recordar que México firma su independencia en 1821, por lo tanto estamos viendo una construcción totalmente mexicana. Y con fines de preservar la historia, junto a la iglesia está un museo dedicado a explicar el origen mexicano de Los Ángeles. En este museo, todo empieza con una sala dedicada a los chicanos, un término que se les dio a los mexicoamericanos o mexicoestadounidenses, dependiendo del gentilicio que quieras nombrar, y esta sala habla de los que participaron en el ejército de Estados Unidos, muchos de ellos dando su vida, tanto hombres como mujeres, y han sido clave en el crecimiento y desarrollo económico de la primera potencia mundial. Algo que no vi en este museo y que es importante saber es que algo que la cultura blanca de este país se niega a reconocer es que su independencia lo lograron gracias al apoyo de 6,000 soldados hispanos, mitad del sur de México, mitad de Cuba. George Washington solo disponía de 8,000 soldados para lograr su independencia de la Gran Bretaña, y para ayudarlo, el general de la Nueva España, Bernardo de Galvez, le envió mucha plata y 6,000 soldados hispanos, mitad mexicana, mitad cubana. Hoy el español Bernardo de Galvez es considerado como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, pero a los soldados mexicanos y cubanos que dieron su vida para que eso pasara han sido borrados de los libros de historia de este país. En este museo, a través de un mapa, podrás ver los años en que México fue perdiendo su territorio. Todo comenzaría con Texas, que de este estado haré otro video, pero sería con el segundo estado más grande de Estados Unidos en la actualidad, con lo que se empezaría a perder el 55% del área geográfica total mexicana. También es importante mencionar que California, cuando era mexicana, se llamaba Alta California, y ahora sabrás que por eso el estado al que pertenece Tijuana se llama Baja California, porque alguna vez hubo una alta.
Así que espero que haya quedado claro la verdadera razón de la pérdida. Esta fue por el destino manifiesto, la creencia que por derecho divino Estados Unidos debía ser un país tan extenso que fuera de mar a mar, y con el presidente Polk se cumplió, porque cuando Estados Unidos quiere algo no hay forma de detenerlos, simplemente lo consiguen. A pesar de lo que logró Polk, no hay grandes monumentos a él y su nombre prácticamente nadie lo recuerda, y es que en la cultura blanca de este país no les gusta reconocer cómo fue que se expandieron y hoy son la máxima potencia mundial, que hace que millones de personas quieran vivir y tener una oportunidad de trabajo en estas tierras. Por eso hay tanta migración y debemos recordar, y a este país le urge recordar, que su historia no solamente está conformada por europeos, principalmente anglos, sino también por africanos, asiáticos y sobre todo latinos, mexicanos. Esta parte del museo nos concientiza que Estados Unidos es grande gracias a su gente, y su gente viene de todas partes del mundo, y muchas de ellas han tenido que dejar todo atrás y con apenas unas pocas cosas en su maleta han tenido que empezar una vida nueva, y eso implica muchos sacrificios. Afuera del museo está este zorro en honor a todas las personas mexicanas que han tenido que cruzar la frontera en busca de una mejor vida. También desde Berlín, en Alemania, se trajo una pequeña parte del gran muro de Berlín que dividió a la capital alemana durante mucho tiempo, esto como una protesta ante las acciones antimigrantes del expresidente Donald Trump y odio contra los mexicanos. Ahora tienes que quitarte la idea que los californios querían unirse a Estados Unidos. Ellos no tuvieron remedio, y aunque les prometieron que los respetarían, esto no fue así. Vamos con la fiebre del oro, algo muy famoso en California. Incluso sus parques temáticos tienen juegos con referencia a ello. Una vez que se firmó el Tratado de Cahuenga, se les dijo a los mexicanos que vivían en Alta California que se les daría la ciudadanía estadounidense y se respetarían sus tierras. Pero en 1848, al firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos crea la fiebre del oro o Gold Rush, un invento para que los blancos vinieran a poblar de manera masiva las tierras de California. Es así como en 1849 vienen muchas personas del noroeste de Estados Unidos. Incluso ahora sabrás que por eso los 49 de San Francisco se llaman así por 1849, y su color dorado es por la referencia al oro. Sin embargo, en 1850, en la sección civil 394 del estado de California, se establece que queda prohibido que los californianos de origen mexicano testifiquen en contra de alguna persona blanca en un tribunal de justicia, y fue diseñada para que no tuvieran forma de defenderse ni tener ningún recurso legal. La intención era arrebatar las tierras y expulsarlos hacia México poco a poco. Otra expulsión masiva de mexicanos sería en 1929, durante la Gran Depresión. Se calcula que se expulsaron a 400,000 personas nacidas en Estados Unidos, pero de origen o rasgos mexicanos, lo que causó daños sentimentales irreparables, y de esto hay testimonios muy crudos que guardan mucho dolor. She had American-born children. That happened in our family. My dad left in 1936. When I was 10, I never saw my dad again. How is anybody going to compensate me for that loss? If you can answer that question, then this meeting has been worthwhile. Thank you. A causa de la migración, muchos corazones se han roto, y ojalá las leyes migratorias lo entendieran, entender que por cada mexicano malo hay 1,000 o quizá 10,000 o tal vez hasta 1,000,000 bueno, con ganas de trabajar honradamente. Millones de mexicanos han encontrado en Estados Unidos una oportunidad de salir adelante, pero sus hijos y nietos sufren una confusión cultural porque los americanos los ven como mexicanos y los mexicanos los ven como gringos, y hasta les hacen burla de cómo es posible que teniendo rasgos mexicanos no sepan hablar español. Puedo decir que me sentí robada de México porque me trajeron para acá, pero mi mamá y papá, ellos querían una vida mejor. ¿Y qué era? Mi papá se había venido él para acá y él miró que podía ganar más dinero, más bueno el dinero y mantener a su familia. Entonces llamó para que viniera mamá y se trajera a los hijos. Nunca ni sabía que había
las guerras que habían pasado, que México había peleado con América. Yo ni sabía nada de eso. Entonces, cuando yo empecé a descubrir eso, me puse me dio mucho sentimiento. Me hace llorar. Me dio sentimiento porque soy mexicana y viviendo en América. Entonces, escuchando que mis ancestors, no sé cómo se dice, pero que mis ancestors habían peleado, y dije, pues, ¿de cuál lado soy, verdad? Y siempre es como el dicho que dicen todos, ni de aquí ni de allá. Pero habiendo aprendido eso, me duró un poco de tratar de, ¿cómo se dice?, de aceptarlo. Ok, pasaron todas estas cosas, pero ¿cómo puedes superarte tú? ¿Cómo puedes superar a tus hijos y seguir adelante y educar a los demás? Que esto pasó porque hay mucha gente que yo creo que se siente perdida porque no se conocen, no conocen su pasado, entonces no saben realmente quién son. Entonces yo creo que cuando ya descubrí yo eso que pasó en México, eso que pasó con mi familia, eso que pasó aquí en América, y aceptar que esa es la realidad del mundo, que siempre va a haber guerras, pero aceptar la cultura también, la cultura, y tratar de conservar eso y pasárselos a los hijos, pasárselos a los nietos, descubran quién son, porque no nomás son, soy mexicana o soy americana, eres un ser humano. Las principales fuentes de ingreso de México son el turismo, el petróleo y las remesas. De cierta manera, somos una economía frágil porque dependemos del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Por eso dicen que si a ellos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Así que debemos de pensar antes de burlarnos de ellos, porque gracias al dinero que envían a México, tenemos una mejor economía. Y créeme que si nuestro país estuviera mejor, ellos no dudarían ni un segundo en regresar, porque aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Pues ahorita mientras platicaba con ellos, ambos se voltearon a ver a mí y me dijeron qué afortunado eres de, pues, tú poder venir acá y volver a regresar a México de una manera muy fácil. Es fácil para ti y eres muy afortunado. Estas palabras me dolieron. Ahorita Flavio empezó a llorar, le tuve que dar un espacio porque se fue y me dijo que pues él ya no quiere estar aquí, pero pues no tiene de otra. Me dolió mucho, me está doliendo un poquito este instante, esta nostalgia. Por ahí anda Flavio, una persona que pues a lo largo de estos años he querido mucho, porque apoya mucho las culturas mexicanas, las tradiciones mexicanas, apoya a mucho creador de contenido desde aquí, desde Los Ángeles, y me duele verlo en esta situación, de que él quiere regresar y pues no puede. Es un momento triste. Me pidió que le diera un tiempo, me pidió perdón por llorar incluso, pero pues le digo que no se tiene que disculpar. Es algo que viven muchos mexicanos que están aquí en Los Ángeles, bueno, en Estados Unidos, el querer regresar y no poder. Es un momento triste, la verdad. ¿Cuál sería tu mensaje a los mexicanos que están en México? Definitivamente que aprecien y valoren el país que tienen. Hay muchísimos millones de mexicanos que están acá en el otro lado de la frontera, que no tienen la posibilidad, por cuestiones diversas, de volver, pero con una parte muy importante de su alma está allá, y ustedes que tienen allá su terruño, sus tradiciones, sus costumbres, su forma de vida, aprécienla, valórenla, presérvenla y rescátenla, y cuídenla, sobre todo, ámenla con el corazón, que sepan que hay millones de mexicanos que están acá todos los días queriendo estar allá, y ustedes que están allá, amen su país, ámenlo con el corazón.
Los Ángeles tiene lugares lujosos y preciosos, pero siempre me atraen más los rincones que narran la historia de México, y su historia también son los braceros, aquellos migrantes que sin tener nada lo dejan todo y se vienen a trabajar a Estados Unidos, gente trabajadora que lo sacrifica todo para mandar algo de dinero a sus familias en México, dejando mucho dolor por su ausencia y por dejar a su país, a su gente, a su comida y sus tradiciones, a ese gran calor que solamente lo encuentran en México. Esta es la verdadera fuerza laboral de California. Aunque muchos lo nieguen, el gran motor de lo que podría ser la quinta mejor economía del mundo son los mexicanos. México también se representa a través de su música. Es una forma de no extrañar tanto tu país, tu tierra y tu gente. Ahorita salí a correr para conocer la estatua o monumento a Antonio Aguilar, uno de los grandes de la música con banda ranchera que hay en México. En este lugar también hay una pequeña representación de la campana de Dolores, aquella que se tocaría a la madrugada del 16 de septiembre en Dolores, Guanajuato por Miguel Hidalgo. Pero ahora vayamos a comer, y esa será la última parte del video. Muchos piensan que en Estados Unidos como comida mexicana solo se puede encontrar el guacamole, frijoles y totopos acompañado de una cerveza bien fría, pero poco a poco me fui dando cuenta que esto no es así. Mi primer contacto con la comida mexicana de este lado de la frontera fue en el Grand Central Market, donde hay muchos puestos de comida mexicana. Yo me fui por unos tacos de carnitas de Michoacán. Muy ricos, pero 80 pesos cada taco. Así de caro es acá. Después Flavio me llevaría a probar una de las mejores birrias que haya comido en mi vida, y fue la birrería Barragán, y poco a poco entendería que en Los Ángeles sí se come muy rico si sabes dónde comer y evitas las marcas de cadena que nos hacen creer que así es toda la comida mexicana de este lado de la frontera. Durante este viaje comí burritos norteños y las tradicionales quesadillas, tacos estilo Baja California y tacos estilo Jalisco. Definitivamente extrañas menos a tu querido México cuando todos los días puedes comer lo que más te guste. Jamás imaginé que en Los Ángeles iba a comer tan rico todos los días. También, desde luego, comer en casa es lo más rico. Aquí en Los Ángeles se encuentran todos los ingredientes necesarios. Es increíble, pero incluso hay supermercados prácticamente exclusivos para los mexicanos, con todos los productos que encontrarías en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México. Incluso lo que me causa risa es que aquí están adornados como si siempre fuera septiembre, nuestro mes patrio. Lo único que sí es curioso es que, por ejemplo, en México ya está prohibido el unicel. Aquí todavía se sigue utilizando. Lo que no me gusta es que absolutamente todo lo que te dan es desechable. No lavan platos, no sé por qué razón. Los restaurantes aquí, eso he visto mucho, que todo es desechable. Entonces, terminas de comer y todo va a la basura. Platos desechables, cubiertos desechables, las salsas vienen en desechables, todo absolutamente. Eso es algo que no me ha gustado tanto, la verdad. Cuando me quedé en la casa de Flavio para su cumpleaños, por supuesto le tuve que regalar la camisa oficial de Popurrí de Viajes con bordado artesanal y el respectivo mapa de México para que lo cuelgue en su cuarto. Los Ángeles tiene una gran cantidad de arte urbano por todas sus calles. Lo que me sorprendió es que nunca en mi vida había visto tantas veces a la Virgen de Guadalupe, ni siquiera en México. Aquí en Los Ángeles la ves por todas partes. Y ahora vamos hacia la catedral de esta ciudad, el recinto religioso más grande, con una capacidad para 3,000 personas, construido por Rafael Moneo, un arquitecto español, quedando lista en el 2002 y que reemplazó a la antigua que era la Catedral de Santa Viviana. En su interior está la única reliquia de la imagen original de la Virgen de Guadalupe fuera de México. Este fragmento de la tilma está resguardado dentro de un relicario hecho de oro, y al igual que en Ciudad de México, aquí se le cantan las mañanitas la madrugada del 12 de diciembre y es venerada por personas de todas las razas étnicas. Fue dentro de la catedral donde pude saber que California cuenta con un gran número de misiones construidas durante la Nueva España, y al menos quise conocer una. Pues ahorita ya Flavio me trajo desde Los Ángeles hasta Alhambra, es otra ciudad dentro del condado del mismo nombre de Los Ángeles, para conocer una de las tantas misiones que hay en California. Estas misiones incluso empiezan desde Baja California y llegan hasta Alta California. Y
pues lamentablemente esta que estamos viendo sufrió un incendio hace poquito, por eso está cerrada, pero ya está siendo restaurada. Y hasta ahorita es de los puntos que más me han gustado en este recorrido dentro del condado de Los Ángeles. Es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Me siento como en un hotel de Riviera Maya o de Puerto Vallarta o de los propios Los Cabos. Así se siente este lugar, esta atmósfera muy, muy bonita, pero con clima cálido. Con esa fortuna que a veces me toca en los viajes, logré escuchar mariachi acompañado de un baile durante la grabación de un comercial. Me alegra tanto sentir la mexicanidad más fuerte que nunca en California y poco a poco darme cuenta que la tierra es de quien la trabaja y los mexicanos son muy trabajadores y son el corazón económico de este estado. Y aunque muchos lo nieguen, creo que de cierta manera los mexicanos recuperaron su tierra, tal vez no políticamente, pero sí económicamente, y son más afortunados los que pueden ir y venir. Bueno, básicamente es poder aprovechar todas las ventajas de los dos mundos, vivir en México, que es un lujo, y poder viajar a California, que es la quinta economía más importante del mundo. Sí, el mundo que nos gusta, que es nuestro país, México, y el mundo que deja dinero, que es California, ¿no? Es bonito ver cómo se difunde la cultura mexicana por California. Este es el Centro Cultural de México, creado por una organización inspirada en el zapatismo chiapaneco del 94 y dedicada a la preservación de la cultura mexicana dentro de California. Cuenta con clases, artesanías, música y danzas regionales mexicanas, cuenta con una emisora de radio y su labor ha sido tan fuerte que ha convertido a esta pequeña ciudad del condado de Los Ángeles, que es Santana, en una especie de ciudad santuario para los migrantes mexicanos. Cielo es una organización que nace por dos mujeres, Janet Martínez y Odilia Romero, y es una organización de derechos humanos para comunidades indígenas aquí en Estados Unidos. Pues el propósito es crear la visibilidad de los pueblos indígenas aquí, y que no todos somos mexicanos o latinos, y que se hablan otras lenguas en México aparte del español, que son las 364 lenguas que se hablan de las 68 familias, y también abogar por los derechos lingüísticos, políticos y culturales de las comunidades indígenas aquí en California. Y también pues trabajamos con los tribunales estatales, federales y locales en cuanto al acceso a un intérprete para las comunidades indígenas. Mi nombre es Luis López Reséndiz, yo soy mixteco de la región mixteca oaxaqueña. Mi nombre es Alba González, hablo quiché de Guatemala y soy asistente de intérpretes aquí en el programa de SILP. You want me to do it in Spanish? Yeah, let me do it in Acateco. Himpi Aurora en Chimula Keiti en un yampap ay el cielo y yeto wan yampap ay el yeto na tuisi alba Chimula yeto an yin yaun oksti yaun ok ane yeto tronti. Soy Aurora, me llamo Aurora y soy coordinator de SOAP aquí en la organización Cielo. Con esto me despido de Los Ángeles, una ciudad donde más del 55% de sus restaurantes son sobre comida mexicana, pero no podía dejar pasar la oportunidad de probar algo típico de Estados Unidos y me fui por una hamburguesa, aunque realmente la hamburguesa es de Hamburgo, Alemania, pero ya se volvió clásica de acá, como la mexicana. Incluso lo que me dio risa es que hasta en Disneyland hay un restaurante con pura comida mexicana. Pese a esto, sí existen mexicanos que siguen extrañando comer en México. A ver, Yair, dinos, ¿qué es lo que más extrañas de México? Bueno, pues realmente extraño muchas cosas de México, pero una de las cosas que más extraño es el pozole, el guacamole y los tacos. Como despedida, mi mensaje sería que los mexicanos en el extranjero sean más unidos y traten de ser amigables entre ustedes mismos, ya que para muchos es difícil encontrar una verdadera amistad en Estados Unidos. Yo estuve en Los Ángeles, una ciudad donde no te hace extrañar tanto la comida mexicana. Desafortunadamente en Wisconsin es un tema muy complicado poder encontrar comida mexicana muy rica, a lo cual Los Ángeles te hacen sentir bastante atraído, como en casa, exactamente. Desafortunadamente en Los Ángeles las amistades no son tan ajenas, no te pegas tanto a las personas. Los mexicanos en Los Ángeles son muy diferentes a como podrían ser en México. Algo pasa con los mexicanos del otro lado que no son tan apegados a nosotros mismos en Los Ángeles.
A todos nuestros paisanos les deseo que tengan mucho éxito del otro lado de la frontera, que cumplan sus sueños, pero nunca se olviden de su país. A donde quiera que vayan, siéntanse orgullosos de su cultura, de su nación y de su sangre. Y siempre, siempre, si deciden volver, aquí los esperaremos con los brazos abiertos. ¡Viva México y viva California! Porque los mexicanos siempre estuvieron aquí desde un inicio y muchos de ellos no cruzaron la frontera, sino la frontera los cruzó a ellos, y por eso son parte de la historia y éxito de este gran estado. Muchas gracias a ti, Manuel. Soy el fundador de México Incógnito, me llamo Flavio Ramírez, y un agradecimiento profundo a Manuel por estar aquí y porque fue un viaje realmente memorable. Muchas gracias, Manuel, y mucho éxito en todos tus viajes y que sus viajes se hagan realidad.